Saludar a todas las personas que están viendo este video. Yo soy David Toro, estudiante y poblador de la comuna de San Bernardo, hoy representando a Acción Popular Los Pinos, quien tiene la grata oportunidad de entrevistar a la candidata senadora por la región metropolitana, Fresia Mónica Quilodrán. Un gusto tenerla acá, señora Fresia. Hola, yo encantada de estar conversando con ustedes. El preámbulo en realidad fue como muy desde mi parte y ustedes escucharon, pero se hacen una idea de quién soy, ¿sí? Gracias a la organización de ustedes que nos invitan. Genial que sean jovencitos, porque de verdad que de ustedes depende el futuro de nuestro país, ¿ya? Aunque se usa hoy día, por ejemplo, el tema de que los jóvenes tienen derecho a gobernar, yo creo que sí, pero los jóvenes que nacen desde abajo con aspiraciones profundas de cambios de esta sociedad, sí, eso sí. Los otros que nacen en cunas de oro, en realidad no, lo único que nos prometen son transformaciones, maquillaje, no sustanciales. Y lo que necesitamos en el país de verdad son transformaciones y cambios profundos. Bueno, hoy día estamos aquí con la afinidad de conocer las propuestas de la señora Fresia, de su historia, y por eso quiero partir planteando la primera interrogante sobre su vida. ¿Cómo fue su trayecto en la dictadura, con el retorno a la democracia? ¿De dónde proviene su familia? Si su familia también tenía este norte socialista como usted, revolucionario. Si es que nos puede contar un poco al respecto. Bueno, yo soy de la provincia de Ñuble de esa época. Eh, eh, Tenía como 13 años cuando conocí las primeras manifestaciones de la lucha estudiantil. Quizás preparándose los estudiantes, fundamentalmente los chicos de la juventud socialista de mi provincia, preparándose para instalar la candidatura de Salvador Allende. Y, y cómo se llama, y ahí yo me integro al centro de estudiantes de mi liceo y empezamos a ver las condiciones en las cuales nos encontrábamos, tanto como estudiantes como la población y el pueblo en general, ¿no? O sea, y las aspiraciones que teníamos de cambio de la sociedad. Conocíamos más o menos a Salvador Allende, de lo que había hecho como senador, por ejemplo, o sea, preocupado generalmente y fundamentalmente la salud y del trabajo en este país. Él es una de las personas a la cual se le debe el concepto de salud pública, y una salud pública para todos, integral, ¿ya? Así como también la defensa del salario, la defensa de la sindicalización, etcétera. Entonces, como Salvador Allende ya, bueno, se conocía por varios intentos y alianzas para poder llegar a la presidencia, esta vez nosotros, o yo me integro a este grupo de jóvenes que eran dirigentes estudiantiles de los colegios, liceo, instituto comercial, escuela industrial, escuela normal, porque en ese tiempo existía la escuela de los profesores básicos, especial, además genial, porque los normalistas salían hacia el campo, hacia los lugares donde no llegaba nadie, a alfabetizar y a enseñar, o sea, a hacer escuela básica. Bueno, y los liceos en general, ¿no? Eh, mi familia era radical, mi padre era radical, medio socialdemócrata, trabajador, pequeño agricultor. Eh, sí tenía una pequeña parcela, muy trabajador. De él aprendí hartas cosas, por ejemplo, que el comunismo era interesante conocerlo. Me entregó al manifiesto comunista, a pesar de que él era radical, un medio socialdemócrata, pero era como un concepto de socialdemocracia muy participativa y distinta a la que uno conoce hoy día, ¿no? Menos la socialdemocracia neoliberal. Allendista, o sea, sí, en mi casa mi mamá y mi papá eran allendistas. Le tenían cariño por toda la dedicación que Allende había destinado hacia el tema de la infancia y el cuidado de las madres, por ejemplo.
Entonces, obviamente que en mi casa siempre se hablaba de política y era obvio que así, de politizada, yo eligiera un camino. Y ese camino lo elegí junto a mis compañeros. Como les digo, la primera instancia fue la Juventud Socialista. No alcancé así como a militar, pero sí a participar en todo lo que era la organización estudiantil, la creación de organismos, por ejemplo, de sindicatos campesinos, ¿ya? A partir de la Federación de Estudiantes. Y bueno, nos fuimos involucrando en la campaña de Salvador Allende. Yo tendría unos 14 años en el momento de la elección, en el año 70. Y felices porque íbamos a ganar, pues, o sea, íbamos a cambiar el mundo, o sea, teníamos una gran imagen de Cuba, ¿ya? Cuba, el Che, la figura de Ho Chi Minh, o sea, Vietnam jugó un importante y motivador fenómeno de organización estudiantil, ¿ya? Sobre todo en la guerra que tenían los vietnamitas contra la ocupación norteamericana. Entonces todo eso nos politizaba. Después viene el 68 europeo, viene la masacre de los estudiantes mexicanos por una larga huelga estudiantil de la UNAM. Entonces todo eso permite que haya una juventud que aspire a cambio y busque trabajar por la candidatura de Salvador Allende, así como también pensar que era posible tener un proceso revolucionario más profundo en el país, ¿no? O sea, el MIR nace como una propuesta de avanzar hacia la radicalidad del movimiento político-social organizado, con las perspectivas de construir una sociedad socialista, pero no solo el MIR, o sea, también lo encuentra en los espacios estudiantiles del MAPU, en los espacios estudiantiles de la izquierda cristiana, en los espacios estudiantiles del Partido Socialista. Mira, yo no sé de la Juventud Comunista porque de verdad no, en esos tiempos nunca me toqué con ellos, nunca estuvieron incorporados a la Federación de Estudiantes, por lo menos de Ñuble. Sí sé que en Concepción ellos tenían, fundamentalmente en la Universidad de Concepción, su base, y que había harta discusión y pelea ahí entre todos estos sectores, digamos, con la J. Pero en Ñuble no me los topé en ningún momento. Y en Ñuble yo te hablo en toda la provincia de Ñuble, no solo Chillán. Eso, y bueno, y cuando ganamos, de verdad, una de las cosas que más me impactó fue esa felicidad del pueblo. O sea, 12 de la noche dan a conocer el estrecho margen por el cual gana Allende y se desborda la ciudad y se encuentra y bajan las columnas de todos lados hacia el centro, hacia la Plaza de Armas, y ahí existe el encuentro, los abrazos, el llanto de felicidad, porque por fin se puede construir algo distinto, por fin puede haber justicia social, por fin vamos a construir en libertad nuestras aspiraciones a una sociedad mejor, ¿no? Yo creo que eso fue lo que nos permitió interpretar esa voluntad popular organizada y con mucha conciencia de lo que quería, ¿ya? Que es muy distinta a lo que pasa hoy. Después del golpe de Estado, obviamente, yo milité en el MIR, estuve fundamentalmente en el trabajo campesino, como estudiante, pero en el trabajo campesino. Conocí cosas muy hermosas de lo que se hizo, por ejemplo, con los centros reformados del movimiento campesino revolucionario. También conocí todo lo que era la política del MCR hacia el sector mapuche y la integración del campesinado pobre con el campesinado mapuche en la construcción de un espacio tanto económico como político, social, de poder popular y perspectivas de liberación, ¿no? Por lo tanto,
creo que al momento del golpe de Estado fue como... Todos lo esperábamos porque obviamente desde el fin del 71 se empezó a reorganizar la burguesía. Venían las asonadas contrarrevolucionarias donde sí, ahí hubo terrorismo de verdad. Y bueno, y se hizo todo lo que prácticamente se ha hecho en los países donde hay gobiernos populares o gobiernos democráticos populares, que fue boicot económico, boicot, ¿cómo se llama?, del trabajo, boicot de la producción, etcétera, etcétera. Pero de una u otra manera el gobierno de Salvador Allende pudo hacer frente a todo ese tipo de situaciones hasta el desenlace cuando las Fuerzas Armadas deciden dar el golpe y ponerse del lado de la burguesía, a pesar de que eran pagados por nosotros, o sea, por todo el pueblo. Nuestros impuestos pagan a las Fuerzas Armadas. Jamás la burguesía ha tributado para pagarle a las Fuerzas Armadas, pero sin embargo se ponen al lado de ellos y viene el golpe de Estado y obviamente nosotros ya teníamos como la concepción de replegarnos juntos con nuestras organizaciones políticos sociales. Tratamos de hacerlo, pero fue casi imposible, y ahí se pasa la clandestinidad, ¿no? Mi padre fue detenido, sí, lo tomaron, fundamentalmente buscándome a mí. No era ninguna subversiva ni nada por el estilo, era un estudiante que hacía trabajo, sí, social en el campo, pero no andábamos con nada debajo del brazo, ¿me entiendes? Sino que con ideas, fundamentalmente organización y decisión de transformar y cambiar la sociedad, eso sí, ¿no? Quizás eso nos faltó, ¿ya? Una gran crítica a que no teníamos cómo responder. Y claro, las masacres de campesinos en Ñuble fueron espantosas. Compañeros nuestros, por ejemplo, que a las 12 del día 11 de septiembre ya estaban fusilados. Después, en las semanas posteriores, todos los dirigentes sindicales campesinos muertos, también fusilados ahí en los predios reformados. Y los que se escaparon fueron los que se escondieron hacia la cordillera, hacia las familias que los podían tener en lugares muy apartados. Y nada, pues, fue un desbande que centralmente Miguel Enríquez trató de contener, ¿ya? ¿Cómo se llama? El repliegue organizado. Hasta yo estuve en el país hasta que se me pidió que saliera, porque en realidad ya no teníamos cómo sostenernos, porque mi equipo ya había caído entero. Yo estoy viva gracias a que esos compañeros nunca hablaron. Y se lo agradezco enormemente y no puedo claudicar por eso. Ellos me salvaron la vida y estoy aquí, tengo hijos, hay algunos hijos que están en el exilio, se quedaron allá, y un hijo que tengo acá en Chile que ha pasado muy mal debido a la persecución que se ha hecho también de nosotros en tiempo de esta famosa democracia. Eso soy. Y estoy aquí y he estado siempre luchando, peleando por la unidad de la izquierda. Cuando la izquierda estaba toda desarmada. Fui parte del movimiento democrático de los pueblos en los años 85. En Concepción me tocó estar por el partido en la mesa del MDP. Después tuve que salir de nuevo del país. Pero seguí afuera haciendo lo mismo. El 85, a finales del 85, en Roma se hace una reunión grande donde sale el MDP y lo que era después se transformó en Concertación. Por la democracia cristiana estuvo Tomic y Andrés Saldívar, por ejemplo, en esa reunión en Roma. Y ahí ya se vislumbró la salida pactada, ¿no? Y nada, pues nosotros nos quedamos, estaba G. Carnegie en esos momentos en esa reunión presente,
a la cual también asistí yo, y conversamos con el GECAR que ya de ahí nos íbamos a una salida ambigua, muy pactada, muy sin que se respetara lo que había sido la resistencia del pueblo chileno hasta esos momentos contra la dictadura, y respetando los intereses que se habían generado durante la dictadura, ¿no? O sea, fundamentalmente los intereses políticos y económicos de la clase dominante. Nos fuimos de ahí, de esa reunión, fueron 2 días con harta incertidumbre. Logramos hablar con la Hortensia Bussi como para que fuera como vocera de su marido asesinado, para que pusiera la voz del pueblo ahí en la mesa. Algo hizo, pero estaba también sin ¿cómo se llama? Sin respaldo. Algo hizo, ella puso algunas cosas ahí en la mesa de discusión, y de ahí sale una política que hasta el día de hoy nosotros creemos que es correcta y que no se ha dado, que es poner en la mesa de las negociaciones los intereses de los trabajadores y del pueblo chileno. Y eso no estaba hasta el momento, ¿ya? No está presente ni hoy, no está presente en la Convención Constitucional y sigue pendiente. Ahora, a eso se deben las candidaturas nuestras. O sea, tanto la de la gobernación como la de ahora, en el caso nuestro, está presente eso, ¿ya? Que es poner los intereses de los trabajadores y del pueblo en la mesa de la negociación. Por eso es que, como están ausentes, tenemos ese salario mínimo que crece 1.000 pesos cada 2 años. Y, hola. Entonces, ¿cómo se llama? Seguimos en una dinámica en el cual quizás cuando los intereses de los trabajadores y de los trabajadoras, etcétera, etcétera, y cuando hablo de trabajadores y trabajadoras, no hablo solamente del trabajador de la construcción, el trabajador fabril, que es escaso pero existe, o el trabajador del campo, por ejemplo, los temporeros. No, hablo de todos, o sea, desde las profesiones más encumbradas de este país al trabajador más modesto. De eso estoy hablando. Eso es lo que somos. Señora Fresia, es una historia muy conmovedora que trasciende lo normal y lo lleva a una historia muy fuerte de lucha, toda su vida, de hecho. Y por eso mismo quiero hacer esta pregunta. Como usted es una histórica militante del movimiento de izquierda revolucionario, hoy día integrante de UPA, conjunto del Partido Comunista Acción Proletaria, quien tiene esta idea de norte socialista, refundar Chile, la Fuerza Armada, entre otras cosas. Y con respecto a eso, ¿qué idea innovadora, propuestas que salen de lo común, diferenciándose de esta concertación que hemos estado criticando, y frente amplistas, estos jóvenes, liberales, progresistas, si nos puede dar a conocer un poco su idea? Mira, en realidad la propuesta de UPA de refundar Chile es como lo correcto en el sentido de los cambios profundos, ¿no? La propuesta del norte socialista, nosotros hablamos de caminos hacia el socialismo como mismo, ¿no? Por lo tanto, ¿por qué? Porque nunca es puro. O sea, hablamos primero, por ejemplo, de transiciones, ¿ya? Por ejemplo, hablamos de economía mixta, hablamos de autogestión, en el camino hacia la construcción del socialismo. ¿Por qué? Porque necesitas mucha conciencia de clase y conciencia social para poder armar un Estado distinto, un Estado con libertad, un Estado donde todos nos podamos expresar y profundizar en lo que son no solo lo económico, no solo los modelos económicos, aunque eso de verdad es lo que hace la diferencia entre capitalismo y socialismo, es el tipo de modelo económico, pero también de formación de sociedad.
Eso es lo que nos permite estar en acuerdo con UPA, ¿ya? El refundar Chile es una concepción de eso. Para nosotros es el proceso del camino hacia el socialismo, pero obviamente que eso tiene que ver con los procesos que hay que armar, o sea, organización social y política en todos los estamentos, sobre todo organización política y social de los trabajadores, porque sin eso va a estar siempre ausente el ¿cómo se llama?, el sujeto social del proceso de cambio, ¿ya? Y hasta hoy eso no lo hemos podido construir. Por lo tanto, la refundación es un proyecto que está ahí y que se tiene que construir y ojalá discutir en todas partes. Ojalá ustedes, por ejemplo, se multiplicaran jóvenes con estas aspiraciones y pudieran discutir cuál es el proceso de refundación que a ustedes les gustaría que pasara en este país. Sobre las Fuerzas Armadas, claro, o sea, refundar las Fuerzas Armadas es un proceso mucho más largo y más lento, pero sí son necesarias. Nosotros necesitamos, el MIR habla de democratización de las Fuerzas Armadas. ¿Y qué significa la democratización de las Fuerzas Armadas? Significa de que no existe carrera, o sea, estamentos separados, ¿ya? Sino que la carrera empieza desde que eres soldado hasta que terminas como general, ¿no? Sin estos estamentos estancos que tienen que ver con la clase de donde tú provienes, y que estas escuelas, no exista la escuela para suboficiales y una escuela para oficiales, sino que exista una sola escuela en las cuales se permita, por ejemplo, que vayan profesores de las distintas corrientes políticas, porque existe una sola corriente política la que hace clase en esa instancia. No, que se permitan, por ejemplo, a los marxistas ir a explicar el por qué nosotros necesitamos una Fuerza Armada distinta. Y además, mira, yo creo que la aspiración, y un poco Costa Rica en un momento determinado, yo no sé si actualmente tienen Fuerza Armada, lo tomó como principio, y creo que uno de los principios de la Revolución Cubana era no tener Fuerzas Armadas, porque no son necesarios. O sea, nosotros, ¿qué enemigo podemos tener? ¿Los argentinos son nuestros enemigos? No, son nuestros hermanos. ¿Los bolivianos son nuestros enemigos? No, son nuestros hermanos. ¿Los peruanos son nuestros enemigos? Tampoco. O sea, ¿Latinoamérica son nuestros enemigos? No, son nuestros hermanos. Entonces las Fuerzas Armadas en realidad son una invención para la defensa ¿de qué? De los intereses de los sectores dominantes, y en este momento son el capitalismo neoliberal. Eso es la Fuerza Armada, eso es lo que nosotros de verdad queremos transformar. Además son departamentos estancos en los cuales no permiten ninguna funcionalidad. O sea, ¿qué función tienen? ¿Ir a reprimir al Gualmapu? ¿A la zona mapuche? ¿Que se paseen y que por la solo presencia permitan miedo? No, o sea, están reprimiendo a sus propios hermanos. Si uno no considera que somos híbridos, que la población chilena es híbrida, o sea, tiene porcentaje altísimo de mapuche, porcentaje mínimo de los españoles colonizadores, porcentaje de aymara, de quechua, etcétera, etcétera, le estamos tonteando. O sea, mandan a reprimir, a meter miedo, un hermano a otro hermano, y eso no es correcto. Por lo tanto, esa es nuestra concepción de sociedad, o sea, con libertad, con democratización, con participación, con solidaridad, con justicia social, etcétera. O sea, donde nos sintamos de verdad interpretados y logremos construir una patria humana, solidaria, pero fundamentalmente eso. Y UPA puede ser un instrumento, ojalá se convierta en un instrumento que nos pueda llevar a eso, pero tampoco es que en algún momento nosotros estamos casados a eso. No,
creemos que tiene que ser una alianza más grande de la izquierda, pero de la izquierda, porque esos epítetos de izquierda radical, izquierda extremista, son epítetos de un sector fascista, ¿ya? Que no tiene sentido. La izquierda es una sola, y la izquierda, el concepto de izquierda es cambio social. Eso es el concepto de izquierda, ¿sí? Lo demás, no sé si es radical o no radical, no sé, pues, pelear por un salario de 600.000 pesos como salario mínimo es radical. Claro, para los neoliberales es radical, pero para el pueblo es justo, claro que es justo, ¿sí? Entonces, no sé de qué parte puede uno decir que es extremista o radical, ¿no? Con respecto a lo que estamos enfrentándonos en estos momentos a el futuro del gobierno, porque tampoco es el futuro de cambio de paradigma, es complicadísimo lo que estamos enfrentando. Hay mucha confusión, mucha. Yo creo que lo que ha hecho Apruebo Dignidad en la población chilena y en el pueblo chileno es confundir más que aclarar. Nadie sabe si quieren cambios de verdad o cambios de maquillaje. Un día están por el cuarto retiro de la AFP, otro día lo quieren con impuestos, otro día no quieren el cuarto retiro, pero en el fondo, en realidad, es que no tienen proyecto de país, no tienen proyecto de sociedad, no tienen tampoco ganas de jugarse por cambios profundos, ¿ya? Obedecen ¿a qué? A productoras internacionales que se han instalado y han fabricado candidaturas. Y no las fabricaron desde ahora, sino que las están fabricando desde hace por lo menos 2 años atrás, ¿ya? Que han ido instalando figuras, y estas productoras obedecen a que no cambien nada, porque si Chile decide un proceso de transformación y cambio profundo, América Latina cambia. O sea, fue Allende el que abrió un espacio en América Latina impresionante. O sea, sale Allende, gana Cámpora, o sea, se radicaliza la Junta de Gobierno peruana, en Bolivia lo mismo, en Venezuela estaban a punto de elegir un presidente cuando dieron el golpe de Estado en Venezuela, a punto de elegir un gobierno de izquierda. Se abren espacios en América Latina impresionantemente grandes, por eso es que se conservan, no porque este sea el país de la maravilla. Económicamente somos tercer mundo, sin matrices propias, pero la imagen de Chile es eso, cambio, proceso de cambio muy profundo, ¿no? Lo demostró ayer. Y América Latina también produce esos cambios. Por lo tanto, la contención de eso es el Frente Amplio hoy día, pues si son jóvenes, como tú decías, liberales. No sé si socialdemócratas, yo no los caracterizaría como socialdemócratas porque en realidad son como este neoliberalismo blando, ¿no? De la libertad de mercado, pero que en el trasfondo está todo el tema de lo que es el capital financiero, que se sustenta o que proyecta la economía en el país. O sea, no es un capital productivo, ¿no? Socialdemocracia, por lo menos uno de lo que se recuerda es de lo que pasa después de la Segunda Guerra Mundial, donde nacen los estados de bienestar social y la industrialización de los países o del mundo. Pero hoy día eso no existe. Entonces también ahí hay que hacer muchas precisiones, y creo que esas precisiones son justas para no engañar, porque después a vuelta comercial están todos en el suelo, porque nos engañaron de nuevo, porque nos mintieron de nuevo. Pero hay que tener muy clarito y escuchar y fijarse mucho en lo que está pasando a nuestro alrededor, porque es nuestro futuro el que está en juego. Eso.